Muchas gracias, con gran alegría iniciamos este programa de Seichonoye. Es siempre una alegría muy grande poder hablar de esta enseñanza maravillosa de Seichonoye, hablar de una manera mejor de vivir, hablar de una manera de sacar de nuestro interior nuestros verdaderos potenciales, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos herederos de Dios y tenemos el derecho de recibir las bendiciones de Dios. Jesucristo cuando vino dijo, yo vine para que todos tengan vida, la tengan en abundancia. Entonces, Él vino y nos posibilitó conocer que tenemos este derecho a la abundancia. Como a 2600 años también vino Sakyamuni, que se volvió el Buda, que también enseñó que nosotros tenemos la naturaleza de Buda en nuestro interior, tenemos la naturaleza crística. Y en el siglo XX, el maestro Masaharu Taniguchi nos enseñó de manera clara, para que entendésemos sin ninguna duda que el hombre es hijo de Dios, de que tenemos todos los potenciales. Entonces es una gran dicha poder hablar de esta enseñanza que ha cambiado para mejor la vida de tantas personas. Y hoy estudiaremos este libro de autoría del profesor Seicho Taniguchi, maestro Seicho Taniguchi, Así se concretiza el bien. Es un libro que podemos decir que es un guión para la felicidad. Es un libro que hace un abordaje muy amplio de todos los aspectos de la vida y nos enseña cómo utilizar nuestras reales capacidades, nuestro verdadero potencial. Y aquí él nos habla sobre la oración. Cuando las oraciones fallan, si ocurre de su oración muchas veces no se realizar, ¿o qué está pasando? Podemos pensar que Dios no quiso dar aquello que necesitamos, podemos pensar que nosotros no tenemos merecimiento para recibir, pero eso es mucho más una situación de aceptación do que de merecimiento. Nosotros aceptamos como realidad aquello que estamos solicitando en oración, aquello se volverá real. En japonés la palabra oración se dice inoro. Es el kanji, el carácter chino que se usa para escribir y es lo mismo de vida. Inoro es de novero, que entonces la palabra inoro, oración, tiene su origen en la expresión declaración de la vida, declaración de la vida. Entonces todas las palabras que usamos son declaraciones de la vida, por lo tanto son oraciones. Debemos tener mucho cuidado con la palabra. El maestro Masaharu Taniguchi escribe, no se juega con la palabra. Eso no se puede usar la palabra como un juguete. La persona usar palabras negativas como para hacer broma, a veces como símbolo de humildad. La humildad no tiene nada que ver con usar malas palabras. Es diferente si yo salgo a decir, yo soy la persona más inteligente del mundo, y seguramente soy una persona, mira cómo soy inteligente, una persona presumida, una persona arrogante, pero no hay necesidad de que yo diga que soy tonto, que no tengo inteligencia. O si una persona piensa, bueno, no puedo decir que soy rico, entonces yo soy un pobre, soy muy pobre. Esto es una oración también. Entonces, no hay necesidad de salir a decir para toda la gente, yo soy rico. A veces yo digo, sí, en mis charlas, mis conferencias, digo, yo soy rico, porque digo, yo estoy ligado a Dios. Y eso no tiene nada que ver con los bienes materiales, con dinero, sino que es una condición de estado de espíritu. Pero no tiene nada que ver con arrogancia y también es muy peligroso usar palabras negativas, aunque sea como un juguete o una broma. Entonces, mucho cuidado con las palabras que son verdaderamente oraciones. Este libro, Así se concretiza el bien, entonces nos explica en este capítulo sobre la oración el factor tiempo. Si la oración de una persona que envuelve globalmente a la persona sería
Si la oración es una actividad que envuelve globalmente a la persona, sería precipitado considerarla como simple recurso para realizar los deseos. En verdad, mientras la persona ora con total sinceridad, aprende mucho durante este proceso hasta la realización del deseo. Entonces, cuando hacemos la oración, estamos incluso nos acercando de Dios, nos acercando de nuestra naturaleza verdadera. Entonces, la verdadera oración no es una oración simplemente para realizar deseos, sino que es algo que involucra todo nuestro ser, nuestra personalidad y nos permite reconocer la realidad del mundo de Dios, donde existen todas las bendiciones, toda la riqueza, toda la vida. Entonces, este es el objetivo de la oración. Y finalmente, logra alcanzar la esencia de la oración, que es la etapa más elevada. La etapa más elevada de la oración es la entrega incondicional a Dios. Entonces, incluso algunos los libros del maestro Masaharu Taniguchi escribe, riéndase incondicionalmente a Dios. Entonces, rendirse a Dios es hacer que se quede en silencio nuestro ego y permitir realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero en todos los actos de la vida es posible que sucedan fallas. Y estas fallas contienen un significado. Siempre existe motivo para que sucedan las fallas. Cuando se encuentra este motivo, se puede afirmar que el fracaso también es madre del éxito. Pero entonces, ¿en qué circunstancia la oración puede fallar? Entonces, si su oración ha fallado alguna vez, esto hizo con que su alma, su espíritu se desarrollase, agradezca. Y vamos a sacar de estas situaciones una lección y así vamos a llegar a nuestros objetivos. Sin duda, cuando no realiza dentro de las condiciones que acaba de citar, cuando no existe seriedad, cuando se duda de la eficacia de la oración, cuando se vacila, etc., es evidente que no se puede obtener buen resultado. Entonces, ¿cómo hacer para no vacilar? Muchas personas a veces hacen la oración y ocurre un vacilo. Hay el vacilo verdadero, que es aquel vacilo que la persona pierde la fe, como aquel momento que nuestra mente consciente a veces duda un poco. Eso no es decir que usted es una persona sin fe, si ha pasado con usted, ha pasado una situación así, o conmigo, sino que es una actualización de la mente. Aquí en Brasil tenemos esta situación que la economía, ahora ya estamos volviendo a las actividades, pero la economía se quedó parada, algunos países aún siguen cerrados, como por ejemplo Argentina, me parece que está casi todo cerrado, solamente los servicios esenciales. Y muchas personas se quedan desempleadas, como antes también, muchas personas pedían orientación porque estaban desempleadas. Y yo siempre les decía, he pasado la oración, una oración que está en La Verdad de la Vida, volumen 8, del libro de Seicho Noye, La Verdad de la Vida, volumen 8. Y allí está una oración, un paradigma de oración, una oración modelo, que el maestro Taniguchi la hizo cuando él, antes de fundar Seicho Noye, pero ya comenzaba a entender la lógica de la oración, necesitaba un empleo y hizo esta oración, que es una oración afirmativa. La oración no es una súplica a Dios. Como dije, todo pensamiento es una oración. Y toda oración es una declaración de la vida. Entonces la persona va a hacer una oración. Dios, ayúdame porque estoy desempleado. La declaración es, estoy desempleado. Entonces la oración debe ser una oración afirmativa. Entonces esta oración que el maestro hizo en el año 1922 o 23, y él logró encontrar un empleo en una compañía estadounidense llamada Vacuum Oil, una compañía de
óleo para máquinas. Esta oración es: Dios es el todo de todo, Dios posee todas las cosas. No es posible que el empleo que necesito no esté en las manos de Dios. Si yo existo aquí con una determinada capacidad, seguramente hay personas que necesitan de esta capacidad, como el ser que busca y el que he buscado. Existen dentro de Dios, son unidos uno a otro. Seguramente Dios hará con que se encuentre. Dios, permítame encontrar. Entonces, esta oración es una oración afirmativa. Dios es el todo de todo. Pero a veces estamos haciendo esta oración y viene de nuestro inconsciente una voz que dice: pero no está fácil para nadie. Y así seguimos la oración. No. Pero esta voz sigue y nos dice: hay mucha gente desempleada. Esto es una cosa muy simple, no tendrá efecto. Entonces, eso no es decir que usted no tiene fe, sino que es una actualización de su mente. En su mente, en su subconsciente, en su inconsciente, hay un concepto de que está desempleado. Su mente está preguntando: ¿usted quiere cambiar este concepto? ¿Sí o no? Entonces, cuando escuchar una voz así, entonces debe decir para usted mismo: gracias a Dios, ahora sí, estoy seguro que mi oración ya fue atendida. Entonces, es diferente de una persona que verdaderamente no tiene fe, como está haciendo la oración. Bueno, el profesor de Seicho-de dijo en YouTube, o yo leí en el libro: voy a intentar, porque no tengo nada que perder. Desempleado por desempleado ya estoy. Entonces, hace esta oración. Esta no es la verdadera fe. Pero si hay algún temblor mental, no desista, sigue adelante. Este vacilo es aquel vacilo como una persona: eso no me sirve de nada, era una mentira. Esto, a veces, pero bueno, voy a seguir, puede ser que logre alguna cosa. Este tipo de vacilo que el maestro Seicho nos habla. La oración se concretiza de acuerdo con leyes ya establecidas. Entonces, este universo en donde vivimos no es un universo que las cosas pasan al azar, sino que es un universo donde se manifiestan las leyes. Dios es leal. La lealtad de Dios es manifestada por las leyes. Entonces, tengo este pequeño libro en la mano, abro la mano y le va a caer hacia el suelo, porque esto es lealtad de Dios. Entonces, no cambian las cosas. Hoy voy a abrir la mano y el libro va a subir. Entonces, como existen las leyes de la materia, también existen las leyes mentales. Y la oración es regida por leyes espirituales y mentales, pero de todas maneras hay las leyes. Por eso podemos tener confianza en la oración, porque como Jesucristo no fue un mágico, sino que fue un científico. Y como científico nos enseñó a usar las leyes que no son leyes particulares de Jesucristo, sino que son leyes universales. Estas leyes universales pueden ser usadas por todas las personas. Se trata de un proceso de materialización de la mente. Esta es la oración. Y por eso siempre exige un determinado tiempo para su concretización. Entonces la oración, ella no es para convencer a Dios, para nos dar alguna gracia. Porque antes de pedirnos, Dios ya sabe aquello que nos es necesario. Y nosotros, yo tengo 2 hijas, nosotros que somos padres imperfectos, sí, sin duda soy un padre imperfecto, porque estoy aquí, no puedo estar allá en mi casa protegiendo a mis hijas, pero estoy tranquilo porque son hijas de Dios, Dios los protege, pero yo no tengo esa capacidad. Como padres imperfectos, sabemos dar cosas buenas para nuestros hijos, mucho más Dios, que ya sabe aquello que no es necesario. Las personas que estudian la Biblia ya se darán cuenta que estoy con mis palabras, pero reproduciendo versículos de la Biblia. Jesucristo nos enseñó esto. Nuestro Padre que está en el cielo ya sabe. Entonces la oración no es para cambiar a Dios, para que Dios de buena gana nos dé alguna cosa que cambie de un Dios pasional o un Dios que a veces se olvida las cosas, para un Dios que nos pueda dar aquello que necesitamos.
pero es para cambiar nuestra mente. Si usted que está acompañando este programa por YouTube y aprovechando la oportunidad, no sé cómo, aquí en Brasil decimos joinha pero en inglés el like. No se olvide el like en nuestro video para que más personas puedan acompañar, para que gane más visibilidad y más personas puedan acompañar nuestro video, nuestros mensajes, como también haga su inscripción porque ahí va a recibir todas las notificaciones, todas las informaciones. Pero si usted está siguiendo aquí es porque puso el enderezo electrónico de este canal y puede seguir el video de Seiichi Oye. Si una persona no conoce la dirección, va a poner otra, va a ver otro tipo de programa. Igual en el mundo mental, la oración es para sintonizar nuestra mente con la mente de Dios, como la televisión abierta. Aquí también en este ambiente tenemos la transmisión de las televisiones de Brasil, de canal abierto. Se pone un aparato de TV y haciendo este aparato, yo puedo ver muchos programas, pero según la sintonía, voy a elegir el canal, según la sintonía, yo puedo ver un programa o otro. También la persona debe sintonizar su mente con la mente de Dios que está transmitiendo ahora su energía, su voluntad, para que usted pueda ser feliz, rico, saludable. Ese es el programa de Dios. Y la oración es para establecer esta sintonía. Es decir, debemos cambiar nuestros contenidos mentales para poder recibir las vibraciones de Dios. Ustedes saben que todas las grandes religiones tienen oraciones que se repiten muchas veces. Jesucristo dijo, no piense que por mucho hablar Dios va a atender su oración. Pero esta advertencia es porque las personas se quedaban en la plaza en Jerusalén, en la Judea, en la Galilea, en el tiempo de Jesús. Y para se presentar delante de los hombres, dice, mira cómo soy virtuoso. Y hacía muchas oraciones y hablaba mucho para convencer a Dios. Y Jesucristo dijo, no es por mucho hablar. Pero Seiichi Oye nos enseña a hacer la oración muchas veces, repitiendo, por ejemplo, cuando la persona, para que el mundo de Dios se manifieste, solemos hacer la oración, la recitación, imagen verdadera, armonía, perfección. Imagen verdadera, armonía, perfección. Los cristianos también hacen la oración del rosario muchas y muchas veces. Los hindúes, los budistas tienen los mantras Om, y van repitiendo. Esto es para no dejar espacio para pensamientos de ilusiones, para llenar completamente nuestra mente con las palabras del objetivo de la oración. Entonces, esto es para callar las palabras negativas, las ilusiones y manifestar la fuerza divina. Eso es para llenar nuestra mente hasta las capas más profundas con el objetivo de la oración y el objetivo final que es el acercamiento hacia Dios y la manifestación de nuestro yo verdadero. Entonces, este es el objetivo final de la oración, pero no hay ningún problema si también oramos por ejemplo, para obtener un empleo. Si vivimos aquí, necesitamos de trabajar, necesitamos de tener bienes materiales para seguridad, de nuestra familia, para el conforto, no hay ningún problema. Y eso se puede pedir en oración también. O mejor, se puede visualizar en oración. De la misma manera es necesario un cierto periodo para la concretización de la oración. Y por eso, si la persona desiste de ella antes de este tiempo necesario, la conclusión será que la oración no fue atendida. Es como si la persona alegase falla en la revelación de la fotografía, dejando en el líquido químico menos tiempo del necesario, o exponiéndolo
a la luz por tiempo insuficiente. Entonces, muchas oraciones llevan tiempo para se realizar. Las personas más jóvenes pronto no saberán más, no entenderán más ese ejemplo, porque ahora las fotografías son digitales. Todavía se usa, pero casi no se usa estos métodos que eran tan corriqueros, tan cotidianos. Y hoy no se usa tanto por cuenta de las imágenes digitales. Pero, ¿cuál es el tiempo necesario para la materialización de la oración? Esto varía conforme el caso. De manera muy general, podemos decir que grandes problemas o cuando está en juego el destino de muchas personas, hay necesidad de más tiempo. Pero cuando se trata de un asunto individual, de ámbito limitado o de problemas menos graves, la oración requiere poco tiempo. Esto es de manera general. Como la oración es una declaración del fondo del alma, asume gran importancia saber si ella en efecto representa un deseo del fondo del corazón, Siempre tenemos que reflexionar respecto a ese punto. Porque muchas veces la persona tiene un deseo, pero no es su deseo del fondo de su alma, del fondo de su corazón. Por ejemplo, un joven en edad de casarse que insistentemente es incentivada a contraer matrimonio por las personas que la rodean. Comienza a orar con fervor por la conquista de un buen partido, pero cuesta encontrarlo. En este caso, tal vez exista en la mente una antipatía por los hombres. Entonces es una cuestión muy importante. Muchas personas vienen a Seichonoye y dicen, profesor, yo no logro, principalmente las mujeres, esto es una cosa muy importante para las mujeres, porque la mujer representa su psicología, se vuelve más al hogar. Entonces la mujer tiene esta gana de ser una esposa, de ser madre, como también es natural para el hombre. Pero muchas no logran encontrar, a veces mujeres muy bonitas, personas sensibles, mujeres cultas, y no logran encontrar porque hay un rechazo mental cuando eran en su niñez. Por ejemplo, han visto los padres peleando. Entonces nosotros tomamos decisiones. Si esto es un matrimonio, yo no quiero casarme, me quedaré soltera para siempre. Entonces estas impresiones, o a veces cuando el niño se enojó con papá, y muchas personas también llegan a Seichonoye. Seichonoye es una enseñanza de gratitud a los padres. Y nosotros decimos, agradezca a sus padres, perdona a sus padres, pero yo amo a mi papá, amo a mi mamá. Sí, pero a veces en capas más profundas hay resentimientos contra los padres. La persona no se da cuenta. Entonces, de todas maneras, para todas las personas, usted que me escucha ahora, haga todos los días oraciones de gratitud a sus padres. Jamás es de más hacer oración a papá y mamá. Muchas gracias, papá, muchas gracias, mamá. Porque a veces la mujer tiene un rechazo con relación a su padre. El hombre también rechaza con relación a su madre. Entonces, hay una gana, una voluntad del consciente, pero su subconsciente no acepta. Hay personas que también se quedan pobres, son personas con mucha capacidad, trabajadoras, pero no tienen, como si la vida no les diese oportunidad para la prosperidad. O a veces llega la oportunidad y la pierde. Y piensa, ¿por qué no logro la prosperidad, no logro la riqueza? Eso a veces porque la persona lleva un prejuicio religioso. Yo soy pobre, pero soy buen cristiano. Mi Dios, ¿por qué no puede ser un rico, buen cristiano? Eso es un prejuicio religioso. Las personas suelen pensar que Jesucristo era pobre. Pero vamos a ver en los evangelios, que dicen que él tenía una ropa tan rara, que los romanos, que los dominadores del mundo, todo el mundo conocido prácticamente pertenecía a Roma. Los soldados romanos
jugaran para ver quién se quedaba con sus ropas, con las ropas de Jesucristo. Siempre estaba en banquetes y sus amigos, las personas, eran personas muy ricas. Vea que la persona, que José de Arimatea, que va a reclamar el cuerpo de Jesucristo, le ofreció una sepultura en un jardín. Solamente personas muy ricas tenían este tipo de sepultura dentro de un jardín. Entonces era un amigo de Jesucristo, discípulo tan cerca de Jesucristo, que su madre permitió llevar el cuerpo del maestro. Entonces, vamos a sacar esta idea de que la pobreza es espiritual. A veces la persona también está haciendo la oración por la salud, pero tiene pensamientos que no son pensamientos saludables. Por ejemplo, de enojo, de rabia, resentimientos. Estos pensamientos son pensamientos, ya la persona que tiene este tipo de pensamientos o sentimientos ya es una persona enferma. Por eso tenemos en este libro, Mis Oraciones, la oración para perdonar. Y hacemos la oración muchas y muchas veces. Hay personas que llegan y dicen, pero ya me olvidé de eso. Haga la oración. Y la persona después vuelve, profesor, pero ya me había olvidado, me quedé con rabia nuevamente. No es que, sí, había olvidado, pero la rabia estaba allí. Con la oración la sacamos para la mente consciente hasta que sea eliminada. O otra persona también que dice, profesor, pero yo hago la oración, yo te perdoné, tú me perdonaste. Yo hago de la boca hacia afuera, no siento. Mi hermano, si estuviera sintiendo, porque decimos, yo te amo, tú me amas, no habría necesidad de hacer esta oración para perdonar. Con la fuerza de la palabra podemos cambiar los sentimientos, la declaración, porque como dice, la oración es declaración de la vida. Cuanto más declaramos, yo te perdono, yo te amo, tú me perdonas. Esta declaración hará el cambio de esta energía mental. Otras personas también decimos, haga la oración para perdonar. Y la persona, a veces, esta sí que se acuerda, que no logra olvidar. Y dice, pero profesor, yo con esto voy a lograr olvidar. No, porque no es una oración para que uno pierda la memoria, sino que es una oración para perdonar. Vamos a cambiar esta energía mental destructiva para una energía constructiva. Porque aquello que era dolor se vuelve experiencia, se vuelve empatía. Nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona, entendemos a la otra persona. Muchas personas tienen el resentimiento de los padres, comienza a hacer la oración, estudiar Seichonoye, agradecer a los padres y después se da cuenta que papá y mamá hicieron lo mejor que ellos pudieran. Fue lo mejor que ellos pudieron según su nivel espiritual, su comprensión, su propia infancia, sus dolores. Y así nosotros logramos no solamente perdonar, sino que agradecer y nos damos cuenta de que aquellas experiencias fueron importantes para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, este proceso de oración, debemos llevar en cuenta, si no realiza la oración, las capas más profundas del inconsciente, del subconsciente e inconsciente, pero saber que la oración, si por cuenta de conceptos equivocados que tenemos en el fondo de la mente, no logramos realizar la oración, pero la propia oración tiene el poder de cambiar estos contenidos mentales. Por eso es necesario estudiar los libros de la verdad, porque el maestro Masaharu Taniguchi incluso escribe que los libros de Seichonoye tienen el poder de deshacer los nudos mentales. Esos nudos mentales es que no permiten que la vida fluya naturalmente. Entonces, no es simplemente un libro como este, no es simplemente un libro para conocimiento, sino que es un libro como una terapia espiritual que limpia las capas de nuestra mente. Por eso debemos leer muchas y muchas veces. Solamente un libro, si tenemos solamente un libro, estudie este libro muchas y muchas veces. Pero tenemos la bendición tenemos más de 20 títulos de Seichonoye traducidos al español. Si usted no es tan difícil que quiere aprender portugués, entonces
se amplía mucho, porque tenemos alrededor de 200 libros traducidos. Entonces, de esta manera, usted debe entender que la propia oración y las lecturas, la meditación, harán este trabajo de purificación mental de que usted necesita. Como vemos, aparentemente la oración no se concretiza cuando el subconsciente desea lo contrario del pensamiento consciente. Sin embargo, como la oración es el anhelo profundo del subconsciente, en verdad este anhelo se está concretizando. Entonces, la oración, ella debe ser la oración con la mente total. Es decir, como él o ella se aleja mentalmente del sexo opuesto, se hace imposible realizar la vida conyugal, que es la representación típica de la unión, de la confianza recíproca entre ambos cónyuges. Entonces, nosotros debemos entender esta lógica. Yo propio hice un relato de experiencia, 2 minutos. Tenía mucha dificultad en esta parte sentimental, siempre relacionamientos confusos, así tuve una pasión terrible. Después me di cuenta que pasión es una cosa, amor es otra cosa muy, muy distinta. Hoy conozco y vivo el amor. Pero también tuve un relacionamiento con una persona, no estoy hablando mal de ella, una persona maravillosa, pero no estaba feliz conmigo y lloraba el tiempo entero. Y ahora soy casado con una mujer que siempre está sonriendo, siempre alegre. Cuando no está sonriendo, está carcajando. Pero un día, con todo este problema, llegué a mi casa por la noche, practiqué la meditación Shinsokan conversando con Dios. Dios, la enseñanza es maravillosa, pero ¿dónde están mis errores mentales? Y tuve un sueño largo, con muchos detalles, muchos símbolos que tienen que ver conmigo, entonces no importa contarlo mismo porque no tenemos tiempo. Y desperté con una voz que me decía en el oído derecho: usted solamente será feliz cuando agradezca verdaderamente a su madre. Yo desperté con aquella palabra, una voz de hombre, porque Dios siempre nos orienta. Y comencé a hacer oración, aunque mi madre siempre fue una persona maravillosa, siempre fuimos muy amigos, era muy cariñosa, todo. Pero comencé a hacer la oración y me di cuenta que sí había en las capas profundas de mi mente resentimientos, incluso antes de mi nacimiento, porque cuando hubo la concepción, mis padres estaban muy pobres. Mi padre había vendido la casa para poner un negocio, perdió el negocio y la casa. Mi mamá entonces pensó, más un hijo, más una boca para alimentar. Y entonces en esa situación yo fui concebido, pero con la oración yo logré reconciliar con el arquetipo del femenino. La persona que quiere encontrar su alma gemela, agradezca a papá, agradezca a mamá y seguramente tendrá este feliz encuentro. Y así yo logré encontrar mi alma gemela, vivimos felices gracias a Dios. Y todos, porque no es que Dios no me diera, sino que yo no estaba en buena sintonía con esto. Entonces ahora tenemos un mensaje de Seichonei, algunos avisos, y pronto volveremos con nuestro estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la oración, decía, la oración sincera, la oración correcta será atendida. ¿Cómo será esta oración correcta? Seguramente hay algunos puntos que debemos pensar para saber si nuestra oración es correcta. Y antes vamos a recibir más un poco la palabra del profesor Seicho Taniguchi, que él dice, todo eso nos lleva, porque son varios relatos de experiencia de personas que en el comienzo no tuvieron sus oraciones atendidas. Él dice, todo eso nos lleva a pensar que la oración no se concretiza, tiene su razón de ser. Reflexionando sobre esta razón y esforzándose en eliminarla, con seguridad
el deseo profundo terminará por realizarse en circunstancias aún mejores. Entonces, si usted ha pasado por situaciones que su oración no se realizó, tenga la convicción de que ahora tendrá condiciones aún mejores para realizarlas. Aún puede producir un resultado más espectacular. No obstante, aparentemente la oración no haya sido atendida. Podemos afirmar que se trata de la consecuencia natural de la ley, concedida a aquel que cree en Dios y que vive siempre con fe y nobles ideales. Y aquí habla del señor Hiroshi y otra cosa, pero si vivimos con nobles ideales y utilizamos correctamente las leyes, seguramente obtendremos todo aquello que es deseo profundo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo saber si su oración, si nuestra oración es correcta? Entonces, les hablaba de esta cuestión de alma gemela. Entonces, una persona que quiere su alma gemela y hay un vecino así muy guapo, una colega de trabajo muy guapa, comienza a hacer oración. Yo quiero aquella persona, yo quiero que aquella mujer, aquel hombre sea mi marido, mi mujer. Comienza a mentalizar. Esta oración no es una oración correcta, porque es una oración que quita la libertad de otras personas. Incluso eso está en mi libro, que estoy para refletir, y está siendo traducido en español. Yo pienso que en el comienzo del próximo año tendremos este libro que es Cuestiones para reflexionar. Que hablo que aquí en Brasil y en la ciudad de São Paulo vemos carteles. Traigo la persona amada en 7 días. Traigo la persona amada, garantizado. Otro. Traigo la persona amada, hombre 7 días, mujer 5. No sé por qué, me reí mucho cuando vi eso, porque no sé por qué mujer menos tiempo. Esto es una práctica espiritual inferior. Y las personas ganan dinero porque están con esos avisos, porque quieren plata. Y la gente lo busca porque eso es costoso hacer los carteles, en los periódicos también, los avisos. Pagan para los avisos. Entonces, muchas personas que están en ilusión que van a llevar su dinero para estas personas que su poder es dudoso, porque no podemos, nadie, por más fe que tenga, no puede tener poder sobre otra persona. Pero la persona tiene este tipo de ilusión y a veces viene ese chonoye también, porque el novio se fue, y quiere que vuelva. Entonces, nosotros hacemos la oración, enseñamos a hacer la oración para bendecir a esta persona, para liberarlo, sin apego. Si tuviera misión juntos, volverá, si no, no. Entonces, la primera cuestión que debemos hacer, esto quita la libertad de otra persona. Yo quiero comprar aquella casa. Dios haga con que aquella persona tenga voluntad de venderla a mí y lo venda a mí. Entonces, eso no es una oración correcta, porque estamos intentando influenciar la libertad de otra persona. Entonces, eso no quita la libertad de otra persona, la su oración. Otra pregunta que hacer. Eso es importante, es su deseo del fondo del alma, es importante para su desarrollo espiritual. Incluso cosas materiales, tener una casa, tener un trabajo, tener conforto, eso es para su desarrollo espiritual. Pero quiero tener mucho dinero para tener una Ferrari roja para andar en alta velocidad por las carreteras. Eso no es para mi desarrollo espiritual, incluso esto es peligroso. O quiero que la gente me vea como un millonario, quiero que me reconozcan como una persona poderosa. Esto no es para el desarrollo espiritual. Entonces, estas preguntas son importantes. No es un deseo prematuro. Está en el momento de obtener eso. Por ejemplo, una persona con 15 años hace la oración, quiero encontrar mi alma gemela, me casar en el próximo año. Esto, mejor estudiar. Con 15, 16 años, mejor estudiar. Alguna persona encuentra, muy joven, encuentra su alma gemela, pero sigue estudiando.
Entonces, estas preguntas que van a definir si es su deseo sincero, si es la oración correcta. Y después hay que hacer la limpieza de las capas más profundas de su mente. Entonces ahora los invito para que hagamos la meditación Shinsokan para contemplar el aura suave como la luna llena. Esta oración, porque si tenemos una hora suave, tendremos muchos colaboradores, porque las personas tendrán simpatía para nosotros y liberaremos los corpúsculos espirituales que son los mensajeros de la felicidad que van a buscar aquello que necesitamos y nos traen nuevamente. Entonces los invito a las personas que quieran ponerse en posición de oración con las manos delante del rostro, o si prefiere puede sentarse de manera confortable cerrando los ojos y vamos a hacer la meditación. Vamos primero a invitar a Dios con el canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seicho Noye para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. En este momento dejo el mundo de los 5 sentidos y entro en el mundo de la imagen verdadera, el mundo absoluto de Dios. Y aquí imaginamos un mundo infinitamente amplio, infinitamente iluminado, y mentalizamos, aquí donde estoy, es el océano de infinita sabiduría de Dios, es el océano de infinita sabiduría de Dios, océano de infinita sabiduría de Dios. Es el océano de infinito amor de Dios, océano de infinito amor de Dios, océano de infinito amor de Dios. Es el océano de infinita vida de Dios, océano de infinita vida de Dios, océano de infinita vida de Dios. Es el océano de la infinita provisión de Dios, océano de infinita provisión de Dios, océano de infinita provisión de Dios. Es el océano de infinita alegría de Dios, océano de infinita alegría de Dios, océano de infinita alegría de Dios. Es el océano de infinita armonía de Dios, océano de infinita armonía de Dios, océano de infinita armonía de Dios. Estando en este mundo de infinita armonía, yo como hijo de Dios estoy recibiendo de Dios la dádiva infinita de fuerza vivificante. Y ahora mentalizamos las siguientes palabras. Oh Dios, haz que fluya hacia mi interior tu infinito amor. Oh Dios, haz que fluya hacia mi interior tu infinito amor. Y haz que tu divina luz de amor brille en mí. Perdona los pecados de todas las personas con tu amor. Oh Dios, haz que fluya hacia mi interior tu infinito amor y haz que tu divina luz de amor brille en mí. Perdona los pecados de todas las personas con tu amor. El hecho de no perdonar es un empecillo, una barrera para que la oración no se concretice. Es fundamental perdonarnos a nuestros hermanos. Oh Dios, haz que fluya hacia mi interior tu infinito amor y haz que tu divina luz de amor brille en mí. Perdonas los pecados de todas las personas con tu amor. Oh Dios, haz que fluya hacia mi interior tu infinito amor y haz que tu divina luz de amor brille en mí. Perdona los pecados de todas las personas con tu amor. A continuación, mientras inspira lentamente el aire, entonces inspiramos el aire para llenar completamente los pulmones. A continuación, mientras inspira lentamente el aire, imagina que el amor de Dios fluye hacia su interior y mentalice. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. Imagínese envuelto por una aura luminosa y esférica, semejante a la de la luna llena, cuyo diámetro sea más grande
que su estatura y mientras tanto mentalice una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. En tanto, presiona el aire hacia el diafragma, mentalice. Mi aura es suave, cálida, pura y agradable. Mi aura es suave, cálida, pura y agradable. Mientras expira lentamente, mentaliza. Yo transmito paz y alegría a todas las personas. Perdono los pecados de todas las personas y las amo a todas. El infinito, nuevamente, inspirando el aire, mentalizamos. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. Imagínese envuelto por una aura luminosa y esférica, semejante a de la luna llena, cuyo diámetro sea más grande que su estatura y mientras tanto mentalice. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. En tanto, presione el aire hacia el diafragma y mentalice. Mi aura es suave, cálida, pura y agradable. Mi aura es suave, cálida, pura y agradable. Yo transmito paz y alegría a todas las personas. Perdono los pecados de todas las personas y las amo a todas. Nuevamente inspirando el aire. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla intensamente. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. Imagínese envuelto por una aura luminosa y esférica semejante a de la luna llena, cuyo diámetro sea más grande que su estatura, y mientras tanto mentalice. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. En tanto presione el aire hacia el diafragma, mentalice. Mi aura es suave, cálida, pura y agradable. Mientras expire lentamente, yo transmito paz y alegría a todas las personas. Perdono los pecados de todas las personas y las amo a todas. Yo transmito paz y alegría a todas las personas. Perdono los pecados de todas las personas y las amo a todas. Nuevamente, inspirando el infinito amor de Dios, fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual del amor brilla en mí. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y la luz espiritual brilla en mí. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Una aura suave como la luna llena envuelve mi ser. Mi aura es suave, cálida, pura y agradable. Mi aura es suave, pura, cálida y agradable. Yo transmito paz y alegría a todas las personas. Perdono los pecados de todas las personas y las amo a todas. Mi aura es suave, cálida, pura y agradable. Yo transmito paz y alegría a todas las personas, perdono los pecados de todas las personas y las amo a todas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oración por la manifestación de la imagen verdadera de nuestros países. En este momento fluye del mundo de la imagen verdadera la infinita sabiduría y el infinito amor de Dios. A través de esta infinita fuerza, nuestros países se vuelven tan perfectos como ya lo son en el mundo de la imagen verdadera. Dios, muchas gracias. En este momento fluyen de del mundo de la imagen verdadera la infinita sabiduría y el infinito amor de Dios
A través de esta infinita fuerza, nuestros países se vuelven tan perfectos como ya lo son en el mundo de la imagen verdadera. Dios, muchas gracias. Oración por la paz mundial. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y en mí resplandece la luz espiritual del amor. Esta luz se intensifica, cubre toda la faz de la tierra y llena el corazón de todas las personas con el espíritu de amor, paz, orden, convergencia para el centro. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y en mí resplandece la luz espiritual del amor. Esta luz se intensifica, cubre toda la faz de la tierra y llena el corazón de todas las personas con el espíritu de amor, paz, orden, convergencia al centro. Canto de la gran armonía. La armoniosa vida de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La armoniosa vida de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Muchas gracias. Podemos abrir los ojos, es hacer la posición de oración. Muchas gracias. Esta mentalización se encuentra en el libro Mis Oraciones. Podemos hacerlas todos los días y así mejorar nuestra aura, nuestras emanaciones espirituales para, incluso es una manera de bendecir la patria, bendecir el mundo entero con nuestra luz espiritual, reflejando la luz interior, reflejando la luz de Dios. Fue una gran dicha para mí poder hablar en esta mañana con todos ustedes, una gran alegría poder siempre hablar de la enseñanza de Sechané. Que Dios los bendiga a todos y tengan la convicción que su oración es una oración correcta y ya está atendida por Dios, ya está realizada. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, muchas gracias.